Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Le invito a que por favor abramos las Sagradas Escrituras. Tendremos la porción de esta tarde en Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, verso 22. Es un gusto, hermanos, compartir con ustedes el momento de la palabra del Señor. Dice las Sagradas Escrituras de esta manera. Génesis capítulo 3, verso 22. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén, y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Mi Dios y Padre Celestial, toma el control, Señor, de este momento. Habla, Señor, a nuestras vidas. Habla, por favor, a nuestros corazones. Quita de nosotros todo aquello que muchas veces nos está afectando, nos está dañando, mi Dios. Porque queremos, Señor, gozarnos plenamente, gozarnos en tu palabra. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Dios crea a Adán, lo hace, lo forma y le da soplo de vida. Del polvo fuiste hecho y al polvo regresarás, le dijo. Hermanos, el ser humano es la corona de la creación, pero muchas veces el ser humano se cree más aún que Dios. Ha llegado a tal punto de creerse bajo el derecho que él mismo se ha impuesto de ofender, blasfemar, negar el nombre de Dios. Y todo esto es porque el ser humano dejó que la ambición, el egoísmo, su propio ego lo llevara a pecar. Cuando Eva hizo a un lado las ordenanzas de Dios y pensó en ella, pensó en querer lo que le dijo la serpiente, ser igual que Dios, ser de la misma forma que Dios, pasando por alto las palabras de Dios. Cuando dijo moriréis, el enemigo le dijo: no van a morir. Y Eva prefirió creer a la serpiente. Esto ha llevado que el hombre siempre esté en una constante discordia en contra de Dios. Dios crea varón y hembra, mujer, hombre. No hay otro sexo más que varón y hombre. No hay mitades. Pero el ser humano dice: no, sí hay, sí se puede. Hoy en día le dicen: tú puedes ser lo que desees ser. Si tú quieres creerte que eres un sapo, eres sapo. Con tal de que seas feliz, tus derechos. Mire, esos famosos derechos que cada quien se está atribuyendo sin reglas, sin ordenanzas de Dios, sin mandamientos de Dios, ha llevado a que la persona se excuse ella misma, se justifique ella misma y se dé autoridad y dominio para hacer el mal que desea. La palabra nos dice en Romanos capítulo 1 que el hombre
decidió hacer a un lado a Dios. Que el hombre pensó que era una idea tonta, porque para ellos, algunos, es una idea, Dios, inventada por el mismo hombre para sus miedos. Pero la palabra nos dice, en el versículo 22 del capítulo 1 de Romanos, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. ¿Qué hicieron? Decir, no existe Dios, yo voy a ser mi propio Dios. Ese es el caso de hoy en día. El ser humano está en esa discordia, está en esa rebeldía en contra de las ordenanzas de Dios. Ahora, si usted nota, este momento era el preciso tiempo en el cual Dios dijo, ya no ustedes gozarán de los frutos de la bendición que yo les di en el paraíso. Así es que los arrojó, los echó de su presencia. El pecado, eso es lo que hace, arrojar al ser humano de la presencia de Dios. Mire el verso 22, dice así, del capítulo 3 de Génesis, verso 22. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. En eso es que el ser humano llegó a tener una comprensión del bien y del mal, como Dios la tenía. Antes eran inocentes. ¿Cómo es esto, hermanos? Bueno, imaginemos un niño sin maldad. Este niño no está haciendo planes de que le va a gustar el cigarro, la marihuana. Pero una vez que el niño crece y llega a probar lo malo y le llega a gustar, ya tiene conocimiento. Dios quería guardarlos a ellos en inocencia. Dios quería guardarlos a Adán y a Eva en ese ambiente de inocencia y pureza en la cual no necesitaban conocer la maldad, solo conocían el bien. Pero al conocer el mal, también trae sus consecuencias. El pecado trae maldición, que es la muerte, separación del hombre con Dios. Y eso es lo que significa. El hombre se separó. Ese momento fue en el cual el hombre ya no pudo gozar de esa comunión con Dios tan palpable como la tenían de hablar con Dios, verlo cada día, hablar cara a cara. Eso es maravilloso. Moisés le pide a Dios y le dice, Señor, permíteme ver tu gloria. Y Dios dijo, nadie puede hacerlo y seguir vivo. Le dio la oportunidad que viera sus espaldas, pero cara a cara nadie ha visto a Dios.
así de frente. Si Dios nos presta esa bendición y esa oportunidad de que como iglesia podamos estar enfrente de Él y verlo cara a cara ya en su presencia, no con estos cuerpos llenos de pecado y maldad, será algo tan maravilloso, pienso yo, ver la gloria maravillosa y eterna de Dios. Pero este momento es cuando se termina esa hermosa bendición que tenía Adán y Eva, de ver a Dios cara a cara. Dice la palabra de Dios que Moisés, cuando tuvo la oportunidad de estar con Dios hablando y desciende del monte Sinaí, su rostro brillaba como el sol. Su rostro resplandecía a tal grado que los hombres no podían verlo. Sus conciudadanos, sus hermanos israelitas, lo que hicieron fue ponerle un velo para cubrir su rostro, porque era muy fuerte el reflejo, el resplandor de la gloria misma de Dios en la vida de Moisés. Pero llegará el tiempo en cual nosotros podremos disfrutar de la bendición de hablar con Dios, mirarlo cara a cara, y será algo precioso. Pero esto fue una de las cosas que creo que le dolió a Adán y a Eva, ya no poder gozar de la presencia misma de Dios, así cara a cara. ¿Qué vino Jesucristo? Vino a recuperar exactamente eso, que el hombre lleno de maldad y pecado pudiera tener comunión ahora con Dios, poder tal vez no hablar con Él cara a cara, pero sí hablar, tener comunicación con Dios, porque Cristo vino a amistar otra vez, a unir otra vez al hombre con Dios, a que vuelva a tener esa relación. Tal vez no como antes la tenía, pero ahora sí podemos llegar a la misma presencia de Dios en oración y saber que sin duda Él nos escuchará. Acerquémonos pues confiadamente a la presencia de Dios, dice el libro de Hebreos, porque tenemos ahora un intercesor, un mediador, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Dice la palabra aquí: ¿y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y comen? Entonces vivirán para siempre. Usted puede notar aquí sobre este árbol de la vida. Y este árbol de la vida es el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es quien da vida, y vida en abundancia, vida eterna. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 7, la palabra del Señor nos habla sobre este árbol. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en su presencia. Mire qué hermoso es. Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Jesucristo es quien vino a traer vida eterna, vida en abundancia. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 2, aquí en el 7 nos dice: a todo el que salga vencedor, le dará del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero en el capítulo 22, verso 2 dice: fluía por el centro de la calle principal, a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. ¿Cuál es esa medicina? Jesucristo es el remedio para todas estas naciones.
Jesucristo es el que trae sanidad no solamente física, sino también espiritual. Y Jesucristo mismo es esa vida que tanto necesitamos. Pero ¿qué dice, hermano, que será hasta en ese tiempo? Mire, Jesucristo es quien nos dará ese gozo pleno de la unidad con Dios total. No de una forma así como nosotros lo tenemos ahorita. El apóstol Pablo dice, nosotros ahorita vemos como en espejos no tan claros. Los espejos de antes no son como los de hoy en día. Los espejos de antes se buscaban ellos cosas que reflejaran como metal, más o menos el rostro. No era el vidrio así en su totalidad, sino un metal o algo que reflejara la imagen, pero era como distorsionada, no era tan clara. A eso se refiere. Pero en el tiempo que estemos con Dios será cara a cara. El árbol de la vida nos unirá de una forma plena con Dios. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la serpiente no tentó a Adán, bueno, a Eva, con el árbol de la vida, sino con el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Se ha puesto a pensar eso? O sea, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal. Génesis 2:9. Vamos a ver. Dice acá: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida, en medio del huerto. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué dice el verso 17? Bueno, el 16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto, oiga bien, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Por qué entonces la serpiente no le dijo: mira, toma de este que vas a vivir? ¿Sabe por qué? Porque este árbol de la vida representa a Jesús. Este árbol de la vida representa a Cristo mismo. Viene a ser una tipología de Cristo mismo. Fíjese que el árbol de la vida se obtiene por obedecer. Y tenemos vida eterna al obedecer los mandatos de Cristo. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal viene a ser como: tengo la opción, si yo quiero obedecer o no quiero obedecer, tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y nos lleva a nuestra propia voluntad sin tomar en consideración las ordenanzas de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal está ahí. Y yo puedo tomarlo, pero al tomarlo es como desobedezco a Dios. Y el árbol de la vida es obedecer a Dios. Y hoy en estos tiempos, hermanos, estamos de esta misma manera. Le voy a explicar por qué. Note usted, primeramente, antes de explicarle, lo que Dios le dice: ¿y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Quiere decir que hasta ese momento no lo habían comido. Pero el verso 23 dice: así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formada. Mire qué tremendo es. Dios lo forma a Adán y Eva y ahora tiene que estar cultivando esta tierra. Y después de expulsarlo, dice el 24, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén
y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Nota usted aquí el tema principal aquí en estos versos? ¿Cuál es? El árbol de la vida. Ahora tiene esa protección. Pero fíjese bien, la desobediencia nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Y al separarnos de Dios estamos muertos. Eso representó que los echara de la presencia de Dios. Y note aquí que está hablando de la Trinidad, porque Dios mismo está hablando con Él mismo, con el Padre. El Padre está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y dice que pondrán querubines. No está hablando con ángeles, está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Padre está hablando y dice: vamos a poner querubines que guarden el acceso al árbol, el camino al árbol. Se le impidió al hombre que tuvieran acceso al árbol de la vida. Mas sin embargo, hoy en día, Cristo es el camino para tener acceso al árbol de la vida, porque Cristo mismo es el árbol de la vida. Y hoy nos vemos en esta situación. Está el árbol de la vida, que es Cristo, y está el árbol de la ciencia, el bien y el mal, que es mi propia voluntad. Yo decido si acepto a Cristo o no acepto a Cristo. ¿Se da cuenta que esta analogía se está volviendo a vivir? Dios nos dice: obedece y acepta el árbol de la vida, que el árbol de la vida es Cristo. Pero el hombre, ¿qué dice? Yo quiero mi propia voluntad. Yo no quiero que me digan qué tengo que hacer. Hoy Cristo está disponible, pero al igual que en aquel tiempo, muchos prefieren su propia voluntad de vivir sin Dios, sin tener en cuenta a Dios, así como fue con Eva, que dijo: bueno, si Dios me dijo eso, pero me está diciendo que voy a hacer igual que Dios, prefiero esto. Y la soberbia corona al hombre al hacer a un lado el fruto de la vida que Dios envió. ¿Quién es? Jesucristo. Están esos dos. Ahorita están esos dos árboles todavía ahí. Pero el hombre pareciera que elige no tomar del árbol del fruto de la vida, que es Cristo, sino quedarse con su propia voluntad y decir: no me interesa, no quiero tomar en consideración a Dios, yo quiero hacer mi propia voluntad, yo haré mi propio Dios, yo viviré como se me antoja. Hermanos, fue muy duro, porque Dios echó de su presencia a Adán y Eva. Ahora imagínense en el tiempo del juicio, cuando Dios eche en su totalidad de su presencia al ser humano, cuando esté en el gran trono blanco y le diga: maldito, aléjate de mí, no te conozco. Terminamos con este verso. Ese tiempo fue el hombre echado del jardín de Edén, pero todavía pudo gozar un poco más. ¿De qué? De poder hablar con Dios, pero no cara a cara. De poder ahora tener contacto con Dios, tal vez no como antes. Pero qué triste será que en aquel entonces Dios envía al ser humano al lago de fuego. Dice Apocalipsis: allí ya no tendrán contacto con Dios, para siempre estarán en un total tormento. Dice la palabra de Dios, capítulo 20, verso 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Fíjese, siempre está la palabra vida aquí. Aquellos que están escritos en el libro de la vida son los que han obedecido a Dios. Por eso le digo, la obediencia tiene mucho que ver con el árbol de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, o sea, la segunda separación. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que en aquel entonces sí se separaron de Dios. Hubo una muerte. Y tal vez hoy en día hay alguien que tiene esa muerte física, pero tal vez ya estaba muerto para Dios porque no quiso obedecer a Dios, rechazó a Dios. Pero la muerte total, plena, espiritual, la muerte segunda, eterna, va a ser esa cuando Dios los eche de su presencia, los juzgue y los envíe al lago de fuego. Hermanos, hay oportunidad, hay un camino. En aquel entonces estaba ese querubín resguardando el camino hacia el árbol de la vida, pero hoy la puerta se ha abierto y la puerta es Cristo. Hoy el camino es Cristo. Hoy la oportunidad está para que todo aquel que quiera tomar del fruto del árbol de la vida la obtenga a través de la salvación que Cristo nos da. Porque por su muerte, por sus heridas, por su sangre preciosa, nosotros somos salvos y sanos. Y la sanidad de las naciones se refiere a la sanidad de la maldición, de la enfermedad, del pecado. Cristo es la respuesta. Cristo es la medicina. Tomemos hoy esa medicina y gocemos de esa bendición. Amén. Que el Señor nos bendiga.